La industriosa edad industrial. En 1588, Inglaterra venció a la famosa Armada Invencible de España, lo cual frustró la invasión española a las Islas Británicas, marcando el inicio del predominio naval inglés. A partir de ese momento, las naves inglesas comenzaron a predominar en los mares, apoderándose del comercio mundial y estableciendo bases y factorías en la Costa de Oro africana, las Antillas y la India, donde activas compañías mercantiles de la metrópoli realizaban beneficiosas operaciones. La posesión de estos territorios de ultramar significó un creciente mercado para las manufacturas inglesas, así como una fuente de materias primas, lo cual sería determinante durante este periodo para el país sajón. A la par de esto, el reino viviría una serie de cambios políticos importantes durante el siglo XVII, los cuales culminarían en 1688 con la Revolución Gloriosa de Guillermo de Orange, evento que acentuaría el carácter parlamentario de la monarquía inglesa, quitando de su parte absolutista. Al morir Guillermo en 1702, lo sucedió la hija de Jacobo II, Ana Estuardo, bajo cuyo reinado Inglaterra y Escocia se unificarían dando paso al reino de Gran Bretaña, que contó con un parlamento único. También bajo el cetro de Ana tuvo lugar la Guerra de Sucesión Española, en la que se disputó el trono de España, y donde Luis XIV intentaba imponer un familiar. Gran Bretaña veía con recelo el creciente poderío de Francia, así que se sumó a los enemigos de esta nación, obteniendo sólidas ventajas en el Tratado de Utrecht, en el que Francia renunciaba a sus colonias de Acadia, Bahía del Hudson y Terranova en América del Norte. España, por otro lado, entregó a Gran Bretaña la isla de Menorca y Gibraltar, la llave del Mediterráneo. El tratado también autorizaba a los ingleses a traficar esclavos en las colonias españolas, con exclusividad de 30 años, lo que fue aprovechado para introducir ilegalmente manufacturas británicas en la América española. Como la reina Ana no tuvo descendientes, al morir en 1714, su trono pasó a manos de un bisnieto de Jacobo I, nacido en Alemania, quien lo asumió con el nombre de Jorge I, y cuyo reinado se extendió hasta su muerte, en 1727, viendo después su hijo y sucesor, Jorge II, quien gobernó hasta 1760. Ambos monarcas en sus respectivos periodos generalmente se limitaron a aprobar las propuestas del Parlamento, o sea vaya que no se quisieron meter en problemas con este. El Parlamento, como veíamos anteriormente, se integraba por representantes de la nobleza rural y la alta burguesía urbana. Los parlamentarios se dividían en dos facciones, el Tory, en su mayoría formado por nobles terratenientes, y el Whig, que agrupaba a los comerciantes, banqueros y empresarios ricos de las ciudades. Los dos monarcas georgianos se inclinaban más hacia los Whigs, pues buena parte de los Tories apoyaban por restaurar en el trono a la dinastía Estuardo, cuyos miembros eran católicos, situación que volcó también a la opinión pública inglesa, mayormente protestante, a favor de los Whig, quienes mantuvieron el control del Parlamento durante varias décadas más. Al partido Whig pertenecía Sir Robert Walpole, quien entre 1721 y 1742 fue considerado por la mayoría parlamentaria como un primer ministro, que si bien el tipo jamás aceptó este título, a partir de este momento se dispuso que el trono nombrara un jefe de gabinete, o primer ministro, perteneciente al partido mayoritario, quien propondría a los restantes ministros. Así, a mediados del siglo XVIII se consolidaba el sistema político de Gran Bretaña, donde el monarca reina, pero no gobierna, y que en sus rasgos fundamentales se ha mantenido hasta nuestros días. Ahora, dejando de lado el tema político, en la Gran Bretaña de esos años también se comenzó a gestionar un cambio tecnológico y social, el cual repercutiría más allá de las fronteras de dicha nación. Estoy hablando de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso mediante el cual los medios de producción se transformaban gracias a los adelantos tecnológicos, volviéndose más eficientes y dando paso a una economía más urbana y mecanizada, que rural y agrícola. Las máquinas comenzaron a sustituir a la fuerza animal y humana a la hora de hacer manufacturas, lo cual aumentó significativamente la producción, significando un punto de quiebre para la economía británica. Antes, la actividad manufacturera era de tipo artesanal, y se realizaba mayormente en áreas rurales. El rubro principal de Inglaterra eran las telas y los paños, que las familias de campesinos elaboraban complementando con sus tareas rurales. El grupo de artesanos recibía de un empresario, generalmente un comerciante de la ciudad, la materia prima, para hilar y tejer. El empresario entonces pagaba por la producción, que después vendía en las ciudades, y o exportaba aprovechando la colonización de las regiones remotas de Asia, África y América. Porque sí,
Inglaterra iba ganando una posición privilegiada en el mercado internacional, y sus comerciantes y terratenientes acumularon importantes capitales gracias a ello. Cabe destacar también a un grupo de propietarios rurales ingleses, los cuales no se parecían a los terratenientes del medievo, pues habían alcanzado su posición cuando los reyes Tudor repartieron entre los partidarios los feudos de la alta nobleza y de la iglesia. Ellos formaron una nueva aristocracia rural, que en muchos casos participó en las empresas y actividades urbanas, así como en el comercio exterior. Algunos miembros de esta aristocracia eran estudiosos y emprendedores, y perfeccionaron métodos de explotación agropecuaria, ampliando el uso de abonos, la rotación de cultivos y la cruza selectiva de ganado y de animales de corral, lo cual aumentó considerablemente el rendimiento de las explotaciones, tanto en los cultivos como en la ganadería, factores que llevarían a una verdadera revolución agrícola, que más tarde posibilitaría y acompañaría a la revolución industrial, a liberar mano de obra campesina que buscó ocupación en las ciudades. Del mismo modo, el mejoramiento en el rendimiento agropecuario posibilitó disponer de más alimentos para las poblaciones rurales y urbanas, lo cual llevó a mejorar la nutrición y la salud de la gente, significando a su vez un considerable aumento de la población de Gran Bretaña. En conclusión, la población creció como fruto de todos estos adelantos, y ese incremento alimentó a las fábricas durante la Revolución Industrial. Aunado a ello, las propiedades internacionales que iba consiguiendo y ganando Inglaterra sirvieron como base de su mercado internacional, en el cual se apoyaría la industria, pues de ahí obtendría las materias primas y también distribuiría sus manufacturas, además del mercado interno, claro está. En la Guerra de los 7 Años, Inglaterra se enfrentaría nuevamente a Francia, consiguiendo al final imponer la Paz de París, bajo el reinado de Jorge III. Como resultado de ese acuerdo, Inglaterra pudo obtener en América del Norte los territorios de Quebec, Montreal, la cuenca del río San Lorenzo y la región de Luisiana, así como la Florida española. Cierto que a finales del siglo XVIII perdió las 13 colonias que se terminaron convirtiendo en Estados Unidos, pero gracias a las nuevas anexaciones, junto a otras muchas, el país sajón pudo balancear y compensar dichas pérdidas. Para entonces la revolución industrial ya estaba en marcha, dentro de la expansión económica general de Gran Bretaña, favorecida por el sostenido aumento de la población, la abundancia de alimentos, el amplio mercado interno y externo, y la estabilidad política, fruto del parlamentarismo que regía a Gran Bretaña. Sin embargo, todo esto no hubiera sido suficiente sin el espíritu de experimentación e iniciativa individual manifestado por un numeroso grupo de ingleses, los cuales realizaron avances científicos apoyados en las ideas de otros científicos del Renacimiento, como Copérnico, y la inventiva de muchos técnicos que trabajaron diariamente en el perfeccionamiento de los mecanismos prácticos que aceleraban la producción manual en las fábricas, inventando más y mejores máquinas que permitían elevar la producción. Los primeros de estos adelantos se consiguieron en la industria textil, donde una serie de inventos que estimularon unos a otros llevó a la creación de la maquinaria de telar mecánico de Cartwright en 1785, aparato que aceleró considerablemente la fabricación del hilado. Estos inventos, a su vez, suscitaron una reacción en cadena, ya que otras partes del proceso textil debieron adaptarse al nuevo proceso de producción, pidiendo entonces más inventos e innovaciones, como la utilización de sustancias químicas y tinturas para el lavado, teñido y estampado de las telas, y la creación del acero en la metalurgia, que es más flexible y más resistente que el hierro. Pero sin lugar a dudas el mejor y más determinante adelanto de la época sería la máquina de vapor, que vendría a reemplazar la fuerza natural y pondría en movimiento todas las fábricas del país. A inicios de la Revolución Industrial las fábricas utilizaban ruedas hidráulicas para mover las máquinas, por ello es que las primeras se instalaron cerca de ríos o bien usaron la fuerza de un molino de viento. No obstante, con la llegada de la máquina de vapor, las fábricas ya no tuvieron que depender de las fuerzas naturales para funcionar, y esto naturalmente que también repercutió en la mejora de la producción. Con el vapor el hombre superó los límites de lo que le ofrecían las prensas hidráulicas, y este se convirtió en el corazón de toda fábrica. Los cambios radicales que introdujo la mecanización en los métodos productivos también repercutieron en las ideas de la época. Por ejemplo, la antigua concepción mercantilista que consideró la posesión de metales preciosos como indicador de riqueza nacional y al proteccionismo estatal como la manera de defender ese tesoro fueron reemplazados por el liberalismo económico, cuyo más ilustre expositor fue el escocés Adam Smith. En su obra Ensayo acerca de la riqueza, asignaba a la producción el papel principal de la creación de riqueza, dentro de un ordenamiento económico regido por la ley de la oferta y la demanda. Cuanto mayor libertad se ofreciera al juego de la oferta y la demanda, mejor funcionaría la economía,
De ahí que Adam Smith opusiera al proteccionismo mercantilista el criterio de libre cambio, que reducía al mínimo la intervención del Estado en el área económica. Consecuentemente, el pensamiento liberal rechazaba el absolutismo en favor de instituciones de gobierno más abiertas, como el propio parlamentarismo constitucional que vivía Gran Bretaña. A su vez, la revolución industrial afectó la estructura social británica, primeramente con la aparición de una nueva capa social, a la que se llamó la burguesía industrial, para diferenciarla de la burguesía formada por comerciantes, financistas y propietarios. Muchos de los integrantes de la nueva burguesía fueron ricos comerciantes o banqueros que, atraídos hacia el campo de la producción mecanizada, se hicieron ricos, pero otros por el contrario ascendieron desde modestos artesanos, creando inventos que repercutían en sus industrias y que posteriormente reportaban beneficiosas patentes, convirtiéndolos en verdaderos hombres de fortuna. A medida que las manufacturas pasaban de la etapa artesanal a la etapa mecánica, las relaciones entre empresarios y operarios fueron cambiando. Los procesos introducidos por la revolución industrial exigieron concentrar en un edificio la fábrica, las complejas maquinarias accionadas por la fuerza motriz. Muchos de los antiguos operarios que anteriormente trabajaban en sus hogares y con sus propios instrumentos pasaron a las fábricas donde manejaban las máquinas del establecimiento, recibiendo en compensación un salario. Cada uno de ellos cumplía una parte del proceso, donde el producto terminado fue el resultado de distintas operaciones. En el antiguo método productivo, el artesano seleccionaba la materia prima, creaba el diseño y realizaba las diferentes partes con sus propias herramientas, y terminaba él solo el proceso. Ahora este complicado procedimiento quedaba limitado para unos pocos artículos, destacables precisamente por haber sido hechos a mano, siendo más caros que los producidos en masa. Sí, ya existía la división del trabajo, con el objetivo de facilitar la producción, pero la industrialización obligó a una mayor fragmentación de las tareas, en beneficio de la productividad y la reducción de costos. Y bueno, esta fue a grandes rasgos la revolución industrial. No obstante, antes de finalizar el video, también es necesario mencionar algunos aspectos negativos de esta, los cuales fueron mayormente sentidos por quienes más, por los obreros, que vivían agobiados por tener jornadas de hasta 15 horas de trabajo durante 6 días a la semana. O sea, pura y simple explotación de estos. Y no solamente le tocaba a los varones, niños y mujeres también eran utilizados en fábricas y en las minas, cobrando una menor remuneración que los adultos masculinos. Sumando a ello, las condiciones de higiene y seguridad no eran las más idóneas tampoco, lo cual aquejaba aún más a los trabajadores, que no tardaron en armar violentas protestas como la del grupo de los ludistas, que destruían las máquinas en las que veían la fuente de todos sus males. Para mitigar el alto coste de la mecanización, se crearon instituciones educativas y benéficas, tanto públicas como privadas. Al mismo tiempo, los propios sectores que surgieron de la revolución industrial se organizaron en defensa de sus derechos, dentro de un nuevo ordenamiento socioeconómico. Por un lado, la burguesía industrial se agrupó en asociaciones para enfrentar a los sectores tradicionales y presionar sobre los organismos oficiales. Por otro lado, la clase obrera se agremió para obtener mejores condiciones de trabajo. En 1824 las asociaciones obreras fueron reconocidas legalmente y poco después se integraron en una Unión Nacional de Trabajadores. Los industriales por su parte habían hecho lo mismo en otra Cámara General de Fabricantes. Y aunque ni una ni otra prosperaron al final, cuando menos se transformaron en antecedentes de las futuras entidades inglesas de carácter laboral y empresario. Además de la máquina de vapor, una expresión más de la revolución industrial sería la locomotora de vapor, desarrollada por Richard Trevithick, que alcanzaría pleno éxito en 1803, cuando fue perfeccionada por el modelo Rocket, inaugurándose la primera línea ferroviaria en 1830, la cual iría de Liverpool a Manchester, siendo el transporte más rápido hasta ese momento. En los primeros 30 años del siglo XIX la población inglesa saltó de 9 millones a 14 millones. La respuesta de la revolución industrial a ese incremento demográfico, como acabamos de ver, fue imperfecta, pero permitió brindar a la mayoría más y mejores alimentos, aparte de mercancías, provocando una expansión general económica y una transformación mundial. Sin embargo, todo esto no se quedó únicamente en Gran Bretaña. No, las ideas de la revolución industrial y sus métodos rápidamente se difundieron por Europa, llegando hasta los Estados Unidos, quienes, gracias a ello, pudieron ofrecer un nivel material superior de vida a sus habitantes. Aún en el marco de la gran explosión demográfica de los siglos XIX y XX.